Hola, hola, ¿cómo andan? Me voy a hacer mis uñitas, que están desastrosamente naturales. A ver, vamos a entrar acá. Desde acá. Hola, Unails, ¿cómo estás? ¿Se ve y se escucha bien? Hola, Tami, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, se escucha y se ve bien, genial. Bueno, tengo ganas de hacerme mis uñas. Voy a usar las cápsulas Dual. Hola, Nati. Y quiero probar a ver si me sale, porque yo siempre las usé normal, como rectas, ¿no? Como viene así la forma. Pero he visto varios videos de otras chicas que hacen uñas que también hacen con estas distintas puntas. Entonces yo quiero probar a ver si me sale hacer punta almendra o balada, algo así, porque a mí me gusta más y me resulta más cómodo esa forma en mis uñas. Y nada, quiero probar a ver si me sale, qué onda. Así que si me quieren acompañar un ratito, vamos a charlar por aquí. Yo estoy bien, gracias. Hola, corazón de esmalte y Victoria Portillo. Estoy leyendo de costado y no sé si estoy diciendo bien o no. Así que bueno, vamos a empezar a preparar mis manitas. Son hermosas las almendras, dice Mica Miranda. Sí, es verdad. A mí me resulta como que, además de ser lindas a la vista, son como más, no sé, se ven como más elegantes y aparte es como que me da la sensación de que son más cómodas de llevar que las, no sé, que las rectas, las square. Así que tenía ganas de probar. ¿Vieron cómo me crecieron mis uñas naturales de esta mano? De esta no. Es muy raro. Nada, de esta me habían crecido un poquito, pero como se me... La derecha la uso mucho, obviamente, porque bueno, soy diestra. Es como que se me rompen. Entonces, directamente me las tengo que ir limando. En cambio, en esta, en la izquierda, puedo... Puedo aguantarlas un poco más así larguitas, pero no hay caso, no quiere crecerme bien de la otra mano, así que me cansé. Probablemente estas me las corte un poquito para que estén más cómodas para aplicar el dual, sobre todo porque vieron que yo siempre les comento que esta, la de mi dedo meñique, ven que me crece como para arriba. Entonces cuando ponga el dual me capaz que hago lío, así que por las dudas, la voy a recortar un poquito para no tener problema. No tengo mucha cutícula para cortar porque vieron que cada tanto, o sea, al hacer tantos videos y estar tanto toqueteándome las uñas, tengo más bien como que día a día me voy retocando las cutículas, pero bueno, esto, piel muerta siempre, siempre hay. Eso es muy normal, así que tenemos que acordarnos siempre de limpiar muy bien toda esta zona, más allá de lo que esté a la vista, porque por ahí yo a la vista, acá les muestro que no tengo nada y empiezo a mover con esto, empiezo a pasar este otro lado y ven, ya empieza a salir todo esto blanquito, que es piel muerta que hay que sacar, si no esto nos arruina la aplicación, cualquiera sea. Incluso la de esmalte común, la de esmalte tradicional,
Las que vieron el video de mi clase 1 de belleza de manos, saben que yo ahí les cuento la importancia de, incluso para esmaltarse con esmaltes comunes, la importancia de hacer una buena limpieza de toda esta área. Y eso hace que nos dure mucho más. Imagínense cuando éramos más chicas y no sabíamos nada de uñas ni de manicuría y demás, que agarrábamos un esmalte común y nos pintábamos las uñas así nomás, sin pasar aunque sea una wipe con alcohol, absolutamente nada, ¿sí? Porque era lo más común. Bueno, toda la grasitud y oleosidad del día a día, por más que nos lavemos las manos, eso está sobre la uña. Entonces, si nosotros nos tomamos el tiempo de hacer la limpieza de cutículas y de, aunque sea pasar, no sé, un bloque pulidor, una lima común y corriente de esas de colores, no importa, ¿sí? No hace falta que tengan exclusivamente una de las que usamos en general las manicuras. Con una común, aunque sea, le saquemos un poquito el brillo a la uña y pasemos la wipe con alcohol, etcétera. Eso nos ayuda a que el esmalte común, el tradicional, el que se seca al aire, nos dure bastantes días más que si lo ponemos así nomás. Así que bueno, esta más o menos ya estaría. A ver, esta que me la salteé. Ven que por más que parecía que no, yo empiezo a toquetear y empieza a salir perigio por todos lados. Así que eso es bastante importante para todas las aplicaciones, no solo para las semipermanentes. Ahí las voy a leer. Hola Yadi, o Jadi, ¿cómo te digo? ¿Jadi o Yadi? Victoria me pregunta de dónde soy. De Argentina, de Mar del Plata. VNL dice sí con pasar una spongy. Claro, exacto. Eso nos ayuda un montón, inclusive al esmalte tradicional. A mí me ha llegado a durar hasta 10 días, chicas, intacto el esmalte tradicional. Que se me veía el crecimiento y todo. Y yo no es que no hago nada, o sea, soy ama de casa como muchos de ustedes, lavo los platos, lavo el piso, la ropa, etcétera. O sea, hago todas las tareas normales y así todo me ha llegado. Y se los he mostrado en mi Instagram. Que bueno, si después me quieren seguir, ahora no porque no se van a ir de mi vivo. Si después me quieren seguir, el Instagram es igual que el canal, pero sin el nails, o sea, @DaniDIY. Fácil de encontrar. Ven, acá yo no es que voy a cortar cutícula ni nada, o sea, solo voy a sacar este cachito que no quiere salir con el repujador. Así que está bastante pegado. Ahí está. Ya con eso es suficiente. Sacar el cachito ese. No es que tengo que ponerme a sacar toda la cutícula y demás. Siempre les repito lo mismo, pero bueno, siempre hay gente nueva también. Que no hace falta cortar cutículas si no es necesario. Porque, por el contrario, podemos cortar de más y hacemos lío. Porque si no tiene cutícula, esa piel que sobra, básicamente que molesta en las aplicaciones, si no es eso y estamos cortando de más, nos pasamos, podemos generar una herida y eso produce que puedan entrar microorganismos, bacterias, cosas indeseables a nuestro organismo o al de la clienta. Entonces no se emocionen con el alicate, por favor. Bueno, ahí va. Esta ya está quedando más limpita. Ahí saqué todo lo de alrededor. Gracias, VNails, por decirme que no se olviden de dar like y compartir. Es verdad, es verdad. ¿No se ve bien, Dani? Ah, claro, tenés que abrir toda la pantalla porque no sé por qué se ve así vertical. Yo creo que es porque estoy usando el celular.
estoy transmitiendo desde el celular, entonces quizás es eso lo que hace que se vea distinta la pantalla. Bueno, ahora lo que voy a hacer es limar un poco el largo de estas uñas, que en realidad, ya les digo, como voy a hacer una aplicación por encima, no afectaría literalmente mucho, porque voy a usar Dual System. No es que voy a poner tips ni moldes de papel ni nada de eso, pero bueno, a mí igual me gusta dejarlas redondeaditas, eso nos ayuda a todas las aplicaciones en general, entonces bueno, puede ayudarnos. Y aparte, el tema este que les comenté recién, de esta uña del dedo pequeñito, que siempre me provoca problemas, es la que más me cuesta para todo, incluso para el dual. Me ha pasado algunas veces con el dual, que por más que yo le encajo el número y todo, como está para arriba, lo que me pasa es que me corta el acrílico, digamos. Cuando yo pongo el molde, lo que me pasa es que como que este pedazo corta por dentro y no sé si me entienden, me corta la pieza de acrílico. Entonces, bueno, por eso quiero rebajar esta uña, para que no me moleste eso. Y no sé si rebajarla un poco así incluso. Es complicada esta uña para todos los sistemas, pero para el dual quizás un poquito más. No sé, vamos a ver cómo sale, qué sucede. Ahí le saqué casi todo. Le voy a acomodar mejor así. Ven que es bien deforme esta uña. Maldita sea. Es como que a partir de acá, de esta altura, empieza como a levantarse. Como que acá la carne, la piel, está como, no sé, como una bola. Como mucho más arriba. ¿Qué sé yo? Pero bueno, eso ¿saben por qué es? Porque cuando era más chica, la adolescente, preadolescente, mi ansiedad me la agarraba con este dedo. Tenía este dedo todo el tiempo dentro de la boca y me mordía la uña. Entonces, este dedo no se pudo recuperar, por así decirlo, esta uña, de la onicofagia que tenía en este dedo. Entonces, imagínense, el problema que esto me causó, tener esta uña siempre muy cortita, hizo que mi piel crezca ya por esta zona. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ese es uno de las grandes consecuencias a futuro de la onicofagia. Además de las infecciones y demás que causan las heridas aquí alrededor, y más que nos estamos llegando a la boca con todas las bacterias que tiene la boca en sí, además de las que nos trae la comida y demás. Imagínense si a eso le sumamos la herida abierta, que nos estamos arrancando uña, pielcita y demás, mordiéndonos. Así que bueno, un día entendí. ¿Saben cuándo entendí que no me lo tenía que comer? ¿La uña? Cuando terminé la guardia con mi papá, que me llevó, porque tenía todo infectado, todo hinchado, lleno de pus, y me pincharon con una agujita ¿cómo se llama? La paroniquia que se me había hecho. Me pincharon ahí la burbuja de pus, y claro, el pinchazo no dolió nada, pero cuando el tipo empezó a apretar para que drene todo eso, ustedes no saben el dolor que sentí. Nunca más me metí el dedo en la boca. Nunca más. Así que bueno, yo lo tuve que aprender a las malas. Traten de canalizar la ansiedad en otro lado. Salgan a correr, hagan ejercicio, pero no se coman las uñas. Ay, ay, ay. Corazón de esmalte dice: a mí me crecen todas para arriba y no fui de comerme las uñas. Y no fui nunca de comerme las uñas. Oh, qué... Claro, bueno, en tu caso ya es una cuestión de la anatomía de tu mano y de tus dedos y tus uñas. Pero en mi caso, fíjate que todas me crecen medianamente normal.
y estas son el problema, pero esta no tiene tanto problema como esta, porque claramente esta es la que más me he mordido y demás. Pero sí, también hay casos que no es por comerse las uñas. No sé cuánto achicarlas realmente, porque estas, como están derechitas, no me van a afectar mucho. Hola, Matías. Vi que me escribiste recién, pero bueno, estoy en vivo, no te puedo contestar. Acá Matías Schneider quiere aprender a hacer uñas, así que denle un saludo muy fuerte. Ahí va. ¿Ven? Si las dejamos redondeadas, esto nos ayuda a que los tips encajen bien, a que los moldes encajen bien, que los cortes, si hay que hacerlos, sean más fáciles. Y bueno, en el caso de las cápsulas dual, ya les digo, no es una cuestión de que sea fundamental, creo, a mi punto de vista, que estén redondeadas, pero igual eso nos va a ayudar a que cuando querramos medir si ¿cómo es? Si es el número correcto o no de la cápsula para el dedo, para la uña, a que no tengamos nada que nos estorbe, ¿sí? Y encaje mejor. Así que bueno. Por eso siempre me gusta para aplicaciones de acrílico, de gel, o sea, de esculpidas en sí, dejarlas redondeadas. Tengo que salir un momento, regreso pronto, espero encontrarte todavía. Dale, no hay problema, anda tranqui. Total, igual va a quedar el vivo. Siempre quedan. Tardan un poco, bastante, no sé por qué, en procesarse desde el teléfono, pero quedan. No olviden dar like y compartir, amigos del chat. Gracias, Ubernails. Es verdad. Si pueden compartirlo en los grupos que estén de manicuría o con gente que sepan que les interesa este tema, ya sea de WhatsApp, de Facebook y demás, no olviden compartirlo. Voy a empezar a sacarle el brillo natural a la uña y esto lo hago con el lado más suave de la lima, ¿sí? Y muy despacito, es como un movimiento, yo siempre lo digo, que es como un movimiento flotado, como medio flotante, no estoy haciendo presión sobre la uña ni nada, ¿sí? Simplemente voy haciendo este movimiento. Ustedes van a ver como que está un poco así como medio rayado, pero no es que me esté rayando la uña, sino que tengo restos, que se puede ver acá, de base de semipermanente que nunca me retiré correctamente, ¿sí? Entonces, si ven, sobre todo en esta parte, así como rayitas, es porque estoy limando sobre eso, ¿sí? Pero yo no me estoy lastimando, no estoy haciendo nada extraño, no me está generando calor, ¿sí? Esto no me está afectando para nada, simplemente le estoy sacando el brillo natural a la uña para que la aplicación se agarre mejor y dure más. Y tenemos que tratar de que el limón sea parejito, que toda la uña quede opaca, parejita. Nos podemos ayudar del lado curvo de la lima para acomodarnos en este área cercano a la piel, que para eso es esta curvita que tiene, para no lastimar ni con el filo ni con la lima ningún área de la piel, ni de la cutícula, etc. Y así, acuérdense de limpiar muy bien todo el área, porque a veces me escriben preguntándome por el tema del desprendimiento y demás, pero no se toman el trabajo de limpiar bien todo el área, de no dejar residuos de ningún tipo. Así que bueno, una vez que la tenemos limadita, lo que paso a hacer es a pasarle una wipe con alcohol para terminar de limpiar todo el área. Y ahí ven cómo se vuelve a opacar toda la uña.
lugares que chicas que recién empiezan y que por ahí no saben todos los tips y demás, o que se van guiando por videos y demás, que por ahí dicen que pasan el alcohol con algodón y no con wipes, que son estas toallitas o... bueno, sí, son como toallitas, ¿sí? ¿Por qué no usamos algodón? ¿Por qué no hay que usar algodón y sí usar algo así? Porque si se fijan, estas no desprenden pelusa. En cambio, el algodón, vieron que en contacto con lo húmedo desprende pelusa. Y la idea de todo este proceso que estamos haciendo es justamente limpiar toda la zona, limpiar todo el área. Entonces, esto si usamos algodón, es contraproducente, ¿me entienden? Así que bueno, vamos a pasar a esta uñita. Voy a usar el 3 o el 2, no sé. No, este 0 gigante. 0. ¿Dónde hay un bendito 2? Más fácil. Ay, ay, ay. Acá hay un par que las tengo que limpiar. Este es 2. No, el 2 me queda grande, entonces voy a usar el 3. Ay, ahora lo perdí, no puedo ser más tonta. No tendría que haber dejado. ¿Este qué es? Acá, 3. Vamos a limpiarlo primero. Y después, lo que yo tendría que hacer, sí, la idea es que esta uñita sea almond. Voy a usar... ¿se acuerdan el video de cambiarle la punta a los tips? Que yo les mostraba cómo marcándolo por ahí con un indeleble, el tip, y luego cortándolo, podíamos tener la forma de la punta más rápido. Bueno, en este caso voy a hacer eso. O sea, obviamente no voy a cortar esta cápsula que es reutilizable, por supuesto, porque la arruinaría. Pero sí la voy a marcar con indeleble para usar eso de guía. ¿De dónde es esto? Ahí está. Bueno. Esa parte igual. A ver, acá, del lado de cutícula, está sucio. Esto tiene que quedar bien limpito, porque imagínense que si no está limpito, eso nos va a quedar en la aplicación. Bueno, a ver, un indeleble negro. Ay, uno de estos dos es nuevo y creo que este es el nuevo porque esta tapa ya está toda hecha bolsa. Espero que funcione. A ver, si yo coloco esto acá y yo no quiero que sea tan larga, lo que tendría que poner como medida sería acá en la S, ¿no? O es muy cortito. Bueno, no está bien porque yo no me banco muy largas. Así que acá lo que voy a hacer es marcar así, ven, como redondeadito. Y voy a marcar 2 puntos en donde serían las anclas de tensión, ¿no? De la uña. Entonces que vendría a ser acá y acá. Que en realidad, bueno, marqué cualquier cosa, pero si se fijan es donde empiezan las rayitas. No sé si se llega a ver eso. ¿Se ve esta rayita? Justo eso siempre, en general, coincide con las anclas de tensión de la uña. Entonces, bueno, estos 2 puntitos como que los marqué para mostrarles, pero en realidad no hacía mucha falta. Y ahora lo que tendría que hacer es tirar este circulito hacia... ¡Ah, muy bueno! Como están las curvitas, claro, se me curva el trazo. Pero esto vendría a ser una cosa así. ¡Ay, Dios! ¡Qué bruta para... Pasa que, claro, tiene la rayita, entonces me me hace el marcador. Pero bueno. Sería una cosa así. Y ahí, más bien redondeado, ¿no? Después igual eso se arregla con la lima. Entonces, yo lo que voy a hacer es... Primero voy a esperar a que eso se seque un poquitito para no toquetearlo y que se corra todo. Y voy a rellenar con el acrílico
sin pasarme de la línea negra. Entonces ya me va a quedar más o menos la punta almond, ¿no? Esa es la idea. Y que me va a quedar así y cortita. Y otra cuestión que yo me di cuenta la otra vez, cuando se acuerdan que hacíamos en vivo con estos también, algo que me di cuenta que estaba haciendo medio mal, es que por ahí estaba llenando mucho la cápsula. Voy a usar el cover de Acrifine, que lo tengo acá, que ya les comenté la otra vez, que lo había pasado porque tiene una boca un poco más grande y me resulta más cómodo. Entonces tengo el frasquito acá y lo voy rellenando. Todavía queda acá adentro porque obviamente es más grande. Y mi servilleta acá. Tengo un cúmulo de servilletas, que lo ideal sería usar un trapito, pero el tema es que no soporto mucho el olor y si mantengo un trapito se mantiene el olor. Entonces mejor, aunque no me guste, desperdiciar servilleta. Ahí va. Bueno, acá tengo todavía un poco de monómero que está... No, lo tengo que tirar. ¿Ven que está turbio? No sé si se llega a ver. Porque lo usé con glitters, lo usé con blanco. El blanco es recontra sucio. No, voy a tener que poner monómero nuevo. Si no, a ver si tengo otro Dapen. No, ese también es... Bueno, a ver. Me resulta más fácil limpiar porque este no tiene nada. Así que vamos a limpiar este. Para usar este recipiente. Ahí va. Bueno, ahora sí que está bien limpito. Ay, me cansé. Ay, ni empecé. Lo que voy a hacer es ponerle monómero. ¿Dónde está mi gotero? Acá. Miren esto, conseguí un gotero que es lo más. Porque así no desperdicio monómero. A mí me pasaba siempre que cuando quería pasar monómero a uno de los godetes o dapen o vasito o lo que usemos, se me volcaba y después terminaba manchando todo y quedaba el olor por todos lados. Y con este cosito es genial porque podemos poner la cantidad justa y me salió 20 pesos, o sea, no es muy resistente. Yo creo que se puede llegar a romper en cualquier momento porque es como de plástico, súper finito, pero es genial. Porque miren, puse la cantidad justa, no mojé nada, no desperdicio. Y si me pasé, puedo agarrar de acá, ¿ven? Ahí agarré otra vez y de última lo vuelvo a volcar acá, si me pasé de cantidad. Pero creo que con eso vamos a andar bien por ahora. Ahí mojé, miren. Porque quise sacarle la última gotita. Pero la idea es con esto no mojar nada. Así que bueno. Vamos a ver si empiezo con esto. Voy a usar que... ¿Saben qué? Vieron que, todo el mundo dice, y sí estoy de acuerdo en que los pinceles Kolinsky son lo más, y bla, 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 pero no es un impedimento para hacer uñas no tener un Kolinsky. Obviamente este no me va a durar mucho, pero por ahora viene durando y me salió 2 pesos, 2 mangos. Entonces, quiero mostrarles que sí se puede. Primero le voy a sacar todas las burbujitas de aire que pueda tener. Hidrato toda la cerda del pincel y me fijo hasta que no salgan más burbujitas. Y ahora sí, una vez que está en orden, ¡ah! Me quedó reseco, ¡no! ¡Fuera! Perla maldita. Bueno, pero sirve el pincel, ya me lo han visto usar. Y ahora van a ver que se puede, que sí sirve. Me quedó muy seco.
Era obvio que algo malo me iba a pasar porque no puede ser. Ay, Dios. Ay, pero ¿qué le pasa a esto? No, yo soy una... Tengo una suerte cuando estoy en vivo. El pincel funciona, ya me lo han visto usar. Soy yo la torpe. Uno, dos, tres. Ahí está, lo estaba metiendo mucho. ¿Ven que el pincel funciona? Se puede levantar una perla bien bonita con esto. Y la vamos a ir poniendo acá. ¿Ven? Está perfecta, no hay ningún problema. Es solamente mi estrés. La voy a empezar a acomodar. La voy a tratar de llevar de lado a lado. Que no me quede muy grueso esto. Error también que fui cometiendo la vez pasada. Vamos a tratar de mejorar día a día. Que de eso se trata. Que nadie es perfecto. Otra perlita. Ven que funciona. Se puede levantar perlas con pinceles chotos y baratos. Obviamente el trabajo les va a salir más lindo, más bonito, más fácil, etcétera. Les va a durar más un Kolinsky. Yo no estoy diciendo que no, ¿sí? Lo único que digo es que también se puede con un no Kolinsky. Vamos a llevar a la punta. Ahí está. Es que ustedes ya saben, si a mí no me pasa algo mal, o no me sale algo mal, o no tiro todo, no soy yo. Ay, Dios. No soy yo. A ver, son cosas que nos pasan a todas. Lo que pasa es que en un video grabado yo puedo cortar estas cosas donde se te cae todo, donde se te va la perla volando. Uno lo puede cortar, pero en vivo, te quiero ver. En vivo no puedes cortarlo. Y cuando estás con la clienta tampoco puedes cortar el video. Y son cosas que pasan y no hay que ponerse mal, ni loca, ni revolear todo. Y qué sé yo. No pasa nada. Bueno, más o menos, ven que ahí yo lo llevé, ya más o menos tapé esta línea negra del lado que estoy depositando esto. Si me paso un poquito no importa, porque igual un poquito la punta hay que limarla, ¿sí? A mí lo que más me interesa acá es que me quede el huequito acá para poner la uña y que de lado a lado de acá tenga producto. Cosa de que en este preciso momento en el cual yo voy a ponerme primer en mi uña, ¿sí? Para que me quede la uñita fija. Y voy a pasar a posicionar la cápsula. Que crucen los dedos para que esto salga bien. Que no me queden huecos, ¿bien? Entonces ahí apoyo un poquito, hago un poquito de presión, poquito, ¿sí? No mucho. Y ahora vamos a esperar unos segunditos a que esto se adhiera. No hay que moverlo, hay que quedarnos quietitas. Tucu, 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 tucu. Unos segunditos a que esto se empiece a secar. Y ahora con el pincel, depende de la situación, ¿sí? No les puedo decir si húmedo o seco porque va a depender de qué es lo que tengan que hacer. Pero lo importante, o sea, de cómo tengan acá la situación, ¿sí? Pero si se está endureciendo ya mucho, lo mojamos. Y si todavía está maleable, simplemente con el pincel seco, hacemos un poquito de presión acá. Porque acá no nos tiene que quedar el material pegado en el dedo, ¿sí? Tiene que tirarse para afuera. Y si sobra mucho, lo retiramos con el repujador. O después lo limamos. Pero lo importante acá es que no se nos salga ni por los costados ni por acá atrás, ¿ok? Que no nos quede acá pegadito al dedo.
que se pueda formar bien la curva y demás. ¿Esto está derecho? Creo que está derecho. Bueno. Ahí va. Porque yo con esto del dual estoy experimentando con ustedes. No es que haya hecho 400.000 aplicaciones. Está como medio sucio acá. Quiero sacarle esto. Y no se quiere salir. Si notan que se le está calentando el acrílico, el dual, la piel, o sea, la uña, que se les está poniendo calentita, tienen que ponerle un poquito de alcohol, ¿sí? Y con eso les baja el calor. Pero yo por ahora siento un poquitito, apenitas calentito, pero no es una cosa que me recontramoleste, ¿sí? Ven que está bien adherido esto, pero igual vamos a dejarlo un poquito más. Saben que estoy viendo que están poniendo acá comentarios, pero acá que lo estoy viendo no me aparecen, así que vamos a actualizar acá. Ay, ahora sí me está quemando un poquito más. Hola Dani, ¿probaste los esmaltes de Charm? ¿Tienen duración? Sí, tengo un montón de Charm y a mí me gustan. O sea, no tengo problema. No es... A ver, yo creo que ningún esmalte no dura. Todo depende de la preparación de la uña que hayas hecho y de que no te olvides de poner el adherente, ya sea primer o bonder. Cualquiera sea de los dos que vayas a usar, que no te olvides de eso. Y lo más importante de todo es la preparación de la uña, luego el primer, qué sé yo, o lo que uses. Yo uso primer. Y después la base para semipermanente. Entonces, bueno, de eso depende más que nada. Esto ya está secándose, pero vamos a dejarlo un poquito más. Mientras tanto voy a correr, voy a tapar. ¿Dónde está la tapa de esto? Esto tiene tapa. Ay, ¿dónde estará? Bendita tapita. Bueno, no importa. Espero que no se me evapore. Lo voy a correr un poquito aunque sea. Sí voy a tapar esto. Y voy a correr todas las servilletas. Esta se acuerdan que la usé para limar, así que la vamos a dejar ahí. Voy a correr el pincel húmedo y la servilleta que pueda, que está húmeda, porque lo que voy a hacer ahora es empezar a preparar este. Ah, no, primero, y no quiero mezclar el limado de la uña natural, que sería mugre que vamos a sacar, básicamente con después lo que vamos a hacer de aplicación. Lo que tengo que elegir ahora es el dual que voy a usar para esta uña. Pero no, fíjense esto es enorme, por ejemplo. ¿Ven cómo sobresale? Así que... esta tampoco. ¿Esto qué es? A ver. 5 y queda grande. Bueno, vamos con el 6. Vamos a buscar un 6. ¿Esto qué es? 4, más grande todavía. 7. 7 me puede servir. Bueno, no, yo creo que... Para esta capaz. Capaz, vamos a dejarlo ahí por las dudas. Pero me parece que el 6 va a ser el que quede básicamente como perfecto. Este 7 también. Y lo usé el otro día porque está sucio. Así que debe ser un número que me queda bien. Este es 4 que... No. Necesito 6. Este 5 me quedaba grande. 4. Venga, un 6, por favor. 4. No será justo el 6 en los que había perdido, que les dije la otra vez, ¿no? Me muero. 0. 0. Che, ¿dónde está mi maldito 6? Acá. 6. ¿Y este qué es? 7. Tiene que haber otro 6. No puede ser. Tiene que haber 4 de cada uno. Porque estas son 2 tabletitas. Pero hay un par que se me perdieron. Que creo que entre esos debe estar justo el bendito 6. Estas son re grandes. Este tiene que ser... Sí, 6. Y este también. No, 5, maldita sea. Bueno, ahí tenemos esos. Vamos a guardar estos. Este me lo salteé. Es... Ah, no, 4. Tenía una pinta de 6.
A mí nunca me da tiempo de acomodar de abajo y me queda todo feo, masacote. Soy nueva en el mundo de las uñas y la verdad me frustra demasiado. Me dan ganas de dejar todo. No, tranquila, tranquila, querida. No te frustres. Primero tenés que respirar profundo y si ves que estás muy atolondrada, bueno, dejás todo un ratito, te vas a dar una vuelta por algún lugar lindo, aunque sea una vuelta a manzana, y volvés. Y empezás de nuevo. Si realmente esto te gusta, dale, y dale, y dale, y metele, y metele, y metele. Y entendé que hasta las que para nosotras son ídolas, estilo Melissa Rocha, que la amamos, bueno, hasta ella empezó en algún momento. ¿Sí? A nadie le sale todo de golpe. Y mira, yo me abrí un canal de YouTube y les muestro cómo hacer las cosas dentro de lo que yo sé y se me acaban de caer 3 perlas. Entonces tranquila, ya vas a poder, ya te va a salir, es cuestión de tenerse fea uno mismo, ¿sí? Ahora yo capaz saco esto y se me rompe todo y bueno, y están mirándome ahí un montón. Y vamos a ver, ahí va, ¿ven? Ahí está. ¡Chan, chan! Y ven que de abajo logré acomodarlo ahí un poquito. Entonces se hizo como esta curvita, ¿bien? Bueno, ahora, cuestión, yo tendría que limar un poquito esto para que quede más parejito, ¿sí? Esta la voy a dejar por acá, me va a servir para la otra mano porque tengo el mismo número. No todo el mundo tiene el mismo número. Y después, con la cuestión del tema de abajo, que vos decís que no te da tiempo, lo que puede estar pasándote es que tardes mucho en rellenar la cápsula. Que a mí me pasó el otro día con una. ¿Se acuerdan que hicimos un intento de diseño de Navidad? Acá las tengo, mirá. Mirá, ¿ves? Mirá cómo me quedó la parte de la punta. Creo que esta era de acá o de... No sé de dónde era. Del pulgar. ¿Ves? Me quedó toda la punta llena. Porque me puse a boludear, a leer los comentarios y qué sé yo. Y se me secó. Y no podía. Después tenés que darle con el torno. No te queda otra. Pero no pasa nada, empezás de vuelta, ¿sí? Se hace de vuelta y ya te va a salir. Mili dice, ¿qué cover usaste? Este es el de Acrifine, el cover de Acrifine, este. ¿Ves que dice cover? Creo que lo hablamos la otra vez. Es lindo, a mí me gusta. Lo que tiene es que se seca un poquito más rápido, hay que trabajarlo un poquito más rápido. Mili dice, yo también soy de frustrarme últimamente, pero trato de tranquilizarme porque recién empecé hace unos meses y de a poco con práctica va a ir saliendo. Es que tal cual, relájense un poco. Nadie nace sabiendo hacer uñas. Obviamente hay gente que tiene más habilidad y como que más... ¿Vieron esa gente que, por ejemplo, esa gente que dibuja como los dioses? Bueno, yo soy malísima dibujando, pero me encanta dibujar. Entonces, trato de no frustrarme tanto, ¿sí? Porque yo ya sé, o sea, hay que ser consciente de las limitaciones que uno tiene y tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, por más que yo ya sé que soy malísima dibujando, y no, si me gusta dibujar, lo intento igual, pero trato de no ser... aunque me cuesta mucho, porque yo soy muy perfeccionista, con esto de las uñas aprendí, como que yo aprendí como persona, que tengo que respirar y pausarme y tomarme el tiempo y entender que nadie nace sabiendo y que si te gusta lo tenés que hacer igual y que cada aplicación de uñas que hagas, cada nueva aplicación, va a ser un paso más, va a ser una mejoría nueva, vas a encontrar dentro de vos un timing distinto, vas a lograr encontrar una nueva forma de trabajar, un detalle, un cosito, que si esto lo hago así y si lo hago así me sale mejor. Y cada uno encuentra así su camino en esto de las uñas, ¿sí? Pero no te frustres, tranqui. Con cualquier detalle, con cualquier cosa que te frene, seguirlo practicando. E inclusive yo en el video anterior les enseñé cómo ponerse el top coat común, cómo esmaltarse con eso para poder practicar. Y vos podés practicar una arriba de la otra y te la sacás y te pones de vuelta el top y te practicás otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te salga. En algún momento te va a salir. Y quizás decís, bueno, lo hice 80 veces y no me sale todavía. Pero estoy segura de que la vez número 80 te salió un poquito mejor que la vez 1. Entonces, tranqui. Bueno, ahora voy a pasar a limar esto, ¿sí? Voy a limar los laterales.
por si me quedó un poquito de algo. Y ahora vamos a darle forma a esto, a esta punta, que está bastante bien, pero hay que ay, ¿cómo se llama? Delinearla un poquito mejor. Quiero ponerme, el tema es que, ¿cómo hago? Para vérmela yo derecha y enfocarles a ustedes para que la vean. Es difícil esto de hacérsela a uno mismo y que enfoque en la cámara. Porque esta parte es la más... O sea, es una parte delicada en el sentido de que, fíjense que yo tengo que lograr que esto quede derecho. Pero mis dedos son deformes. Sí, está quedando bien. Ahora, si yo la sigo haciendo en punta, o sea, si yo... se me trabó la lengua. Si yo limo así, la termino haciendo estileto, ¿sí? Entonces es como que tengo que hacer, sí, ese movimiento, pero tac, redondeado, ¿ok? Porque yo quiero punta almendra. ¡Ah! ¡No! ¿Vieron eso? Acaba de volar el frasco de monómero. Yo les dije que ahí no lo tenía que poner, que tenía que ponerle tapa. Ay, Dios. Ahora me va a quedar la cosa esta, el tapete, con un olor. Me mojó todos los pinceles, pero eso es lo de menos, porque son pinceles para acrílico. ¡Ay! ¿Qué lo parió? Ven que si yo no tiro algo, no es un vivo mío. Que no se me moje el coso, la uña. Aunque igual ya está seca. Ay. ¿Se me despintará el tapete, che, con el monómero? ¿Vieron que hay cosas que las despinta el monómero? Yo uso papel servilleta. Las corto. ¡Ah! ¡Qué buena idea, Mercedes! A mí me comentaron, ¿saben qué? De hacer wipes con las bolsas de Friselina, ¿es? ¿Se llama? Bueno, no sé. ¿Vieron las bolsas esas que te dan ahora en los comercios tipo ecológicas? Bueno, esas bolsas, la que no uses para las compras y demás, la cortás del tamaño de las wipes y dicen que no desprende pelusa. Habría que ver. Yo todavía no lo hice, pero... Cuando me ponga a hacerlo me conecto en vivo y vamos viendo. Vamos probando si funciona. En fin, bueno, voy a tratar de ser menos bruta, aunque es difícil. Y más o menos ahí me va gustando. De abajo me gusta que esté más bien derechita. Que no se note ese corte. ¿Sí? Acá pueden ir haciendo a gusto porque ya saben que el dual, ven que tiene esta curva acá. En la punta la tiende a tirar para abajo y a mí eso mucho no me gusta. Así que trato de sacárselo eso. Bien. Y básicamente ahí quedó. Vieron que a pesar de los percances que tienen mis vivos siempre, ¿sí? Es una aplicación... ¡Se está arrugando todo! ¡Qué bizarro! Bueno, a pesar de eso, lo que yo les quiero mostrar es que el Dual es una aplicación que se hace muy rápido, ¿sí? Muy rápido y muy fácil. Ahora, ven que me quedó un poquito ahí en el área de cutícula, ¿sí? Acá uno puede agarrar la lima y empezar a darle, ¿sí? Pero hoy tengo ganas de probar. Lo que pasa es que yo no quería que esto esté mojado. Ay, voy a correr los pinceles así no se me arruina con esto. Yo quiero probar con una fresa suavecita, con punta de seguridad. A ver si todavía es más rápido de esa forma, ¿sí? Este es un largo que no, creo que no me molesta. Y si no, de última, le bajaré un poco el largo. Pero ven que ahí me quedó un poquito de producto. Entonces el sellado de área de cutícula lo quiero probar a hacer contorno. Si es que encuentro la fresa. A ver, déjenme pensar. Porque estuve acomodando unas cosas y andás a ver dónde metí la fresa. Porque la que tengo acá afuera
bastante sucia, por cierto. Esta es la que... Esta es medio más fuerte. Pero bueno, de última podría usar esta y ya fue. A ver. Porque realmente no sé dónde metí la otra. Tendría que buscarla. Pero es domingo, hoy estamos relajados. Esta ya está más para un cambiazo. Bueno, a ver. A ver si lo que yo estoy pensando... ¿Está enchufado esto? Sí. Ayelen dice... Hola, una consulta. ¿Por qué puede pasar que cuando aplicas el Dual en uña hecha de acrílico sientas calor y un poco de ardor? Ah, porque todavía está muy húmedo. Lo dije hace un ratito. Que tenés que ponerle... Agarrás el rociador de alcohol que tengas y le tirás un poquito a la uña, al dedo, qué sé yo, y baja el calor. Dani Castro dice, yo también uso unas servilletas como de tela muy buenas. Qué buena onda, che, voy a probarlo eso. ¿Qué onda esto? ¿Qué te pasa, gato? Ahí está. ¿Escucharon maullar a mi gatito? ¿Qué pasó? ¿Por qué se asustaba? Se escuchó un ruido y claro, se asustó. Bueno, a ver qué onda esto. Pero no quiero pasarlo muy fuerte. Porque vieron que sale bastante perfectito el Dual y no hay que... No hay necesidad de limarlo mucho. Ahí va quedando. Y ahora capaz necesitaría... No, sí, necesito otra fresa. Esta no me está sirviendo para lo que quería hacer. Ayer dice, gracias, genia. Si lo de las servilletas está... si lo de las servilletas está bueno y más económico. Pero, ¿usás servilletas comunes tipo estas? ¿Onda rollo de cocina? ¿O qué tipo de servilletas dicen? ¿Son unas servilletas tipo los pañuelitos? Tipo estos pañuelitos que son más distintos, de textura, que eso sí, no dejan pelusa. ¿Qué tipo de servilleta dicen? Che, necesito las fresas. Me voy a enojar, porque no quiero hacerlo con la lima. Bueno, vamos a hacerlo con la lima y ya fue. Porque no se me ocurre dónde las pude haber metido. Las tengo que tener más a mano. No se está viendo, qué genia. No, si lo mío... Che, entre que me quedaba poco el monómero y el enchastre que hice, me quiero morir. Esto que estoy haciendo es muy suavecito, ¿sí? Y ni siquiera era muy necesario, realmente. Porque si yo me pongo a darle duro, me llevo todo el acrílico, dejo pozos, etcétera, ¿sí? Y trato de no pasar muchas veces por el mismo lugar para no crear un surco ni nada de eso. Y ahora con la sponge del lado este, creo, ahí voy pasando para sacar todos esos rayones que me quedaron. ¿Saben
qué sería re lindo? ¿Cómo se llama? Con este color de cover, hacer una mezcla con algunos glitters. Algo tranqui, suavecito, ¿sí? Unos glitters que sean unos destellitos. Supongo que quedaría re lindo. No sé qué opinan ustedes. A este podría ponerle esmalte. De esta también, no se vayan a zarpar, que con esta, así como la ven toda inofensiva, también pueden hacer un surco. Chequeen muy bien. No haber dejado huecos. Y una vez que ya estamos con el limado, con un cepillito, vamos a retirar todo eso. Pasamos alcoholcito. Acabo de revolear wipes para todos lados. Vamos a pasarle, ahí está. A ver cómo quedaría si yo... Voy a agarrar un esmalte común. Y después de última... No sé si Miren, estos 3 que tengo son lo más. Son geniales. Los compré en un viaje a Brasil en una farmacia. Creo que me salieron 2 reales cada uno. Miren lo que son súper lindos. Creo que ¿no? Porque es rosita. Sería como una imitación de si, por ejemplo, el polímero tuviera así unos destellitos de este color. De última después me lo saco. Por eso estoy usando esmalte común. Aunque queda lindo, che, me gusta. Vieron que a mí me encantan las uñas brillosas. ¡Qué olor que tiene este coso! Terrible. Bueno, vieron que los esmaltes comunes tienen un olor re fuerte. ¿Se ve ahí? Ahí. Así quedó de costado. A ver si hace foco ahí. Así quedó de abajo. Ven que está bien. Que no tengo el dedo pegado. Que no hay hueco ahí. Se ve súper lindo. Y bueno, vamos a ver cuánto duro con este largo de uñas, che. Ahora tengo que esperar a que se seque esto. Che, me gustó. Me las voy a hacer así. Todas las manos. Toda la mano. Me gustó esta combinación. Aparte, después de última, si me quiero cambiar el diseño, paso quita esmalte con algodón y esto lo saco y ya. Pero para hoy, me los voy a hacer así. Me gustó. Estos 2 los voy a guardar para otra ocasión. Aunque también, debe quedar lindo con destellitos dorados o destellitos plateados. Me cansé. Bueno, espero que les haya gustado un montón, que hayan disfrutado conmigo esta aplicación de esta uñita. Ahora me voy a terminar de hacer tranqui todo el resto, ¿sí? Pero bueno, quería saludarlas, compartir un ratito con ustedes. Hace un par de días que no subo video grabado. Las últimas veces fueron emisiones en vivo. Así que bueno, tengo preparados unos cuantos videos, pero más que nada estoy como... estoy más en el hecho de ponerme a hacer los videos que ustedes quieren ver. Es decir, estoy leyendo a medida que puedo, porque hay un montón, los mensajes que me mandan por Instagram o los comentarios que ponen acá en los videos de YouTube, y estoy tratando de unir las cosas que más preguntan, justamente para hacer los videos y contestarles las dudas que ustedes realmente tienen y las cosas que realmente quieren aprender. Porque quizás yo les subo un video de un tema de uñas que a mí me interesa, pero por ahí a ustedes no les interesa. Entonces, así que bueno, si quieren un video en especial o lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios de los videos. De hecho, hace muy poquito les puse en la pestaña comunidad eso, de qué temas querían hablar y bla de los videos, y varias me contestaron por ahí, otras me contestaron por Instagram, así que bueno, eso, nada más, y agradecerles un montón por estar acá, por estar suscriptas, por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo video. Chau chau.